¿Eres millonario? Nunca he sido el más listo, nunca he sido el que más talento tenía y nunca he destacado por nada en concreto. Entonces, ¿qué hacía? Pues ser el que más curraba. Ya está, era mi único superpoder. Entonces, ¿qué hacía? Pues llegaba el primero y me iba al último. Claro, eso es. Claro, no tenía para pagar el alquiler, no tenía para comer. O sea, literalmente tenía 0 euros en la cuenta. Tenía que pedir dinero. Pedía dinero a la gente. Déjame 20 euros, déjame 30 euros, que te lo devuelvo la semana que viene. Y así iba, ¿sabes? Estuve 6 meses así y no vendí una puta mierda. Y estuve a punto de dejarlo cuando finalmente un cliente confió en mí y me dejó un encargo. Fue mi primera comisión, fueron 5.000 euros de comisión. No vendía porque no escuchaba. Pero lo que siempre me ha servido es el hecho de vaciar mi bolsillo en mi mente. Acabo de vender una casa 2 veces en un periodo de 7 meses. Mi mejor año hice 70 flips en un año. Buah. No soy invencible, pero sí soy imparable. Bueno, bienvenido, César. Gracias, muchas gracias. Un placer por la tenerte invitación. aquí. Muchísimas gracias. Para quien no te conozca aún, que creo que, bueno, que gente del sector inmobiliario ya casi todo el mundo sabe quién eres, cuéntanos un poquito quién es César. Bueno, yo me defino como aventurero de los negocios. A día de hoy he fundado diferentes negocios, algunos han ido mejor, otros han ido peor. Me encanta el empezar un negocio nuevo, desde construir la marca, pensar el nombre, lanzarlo, encontrar el talento, ponerlo a funcionar. De hecho, me considero más emprendedor en ese sentido, ¿no? O sea, disfruto más de construir y lanzar que luego de escalar, ¿no? Aunque, pues, evidentemente, una cosa sin la otra no tiene sentido. Nosotros nos sentimos muy identificados ahí. Porque Totalmente. creo que los que tenemos alma de emprendedores disfrutamos mucho de la el ideación, proceso creativo. de la creación, de todo eso, de ver que realmente funciona eso, lo que tú has pensado. Luego casi que se convierte en un poco más aburrido, ¿no? El negocio, Ujú. una vez que ya está en el mercado. Sí, llega un momento que, bueno, pues el reto del principio es muy excitante. Luego hay otros retos que también se convierten en divertidos, excitantes y muy dolorosos, evidentemente, en el proceso, porque no todo negocio que lanzas empieza a ir bien desde el principio, o negocios que empiezan a ir bien desde el principio, llega un punto donde no van bien y hay que innovar, hay que ponerse creativo y hay que empujar, ¿no? Pero bueno, sí que esa fase inicial me gusta mucho. Y por lo demás, pues soy un chaval normal, no hice estudios universitarios, no tuve ayuda de mi familia, no vengo de familia alta cuna. empresaria, ni de alta cuna, ni nada por el estilo. Lo que me encontré fue con una necesidad enorme de salir adelante con 18 años, trabajando en un restaurante de comida rápida, en un Punch and Company. Y ahí tenía 2 caminos, que quedarme donde estaba o buscar una alternativa. Porque el camino tradicional, por así decirlo, para mí en ese momento ya estaba bastante difícil de alcanzar, que era dejar de trabajar para estudiar o ponerme a estudiar mientras. Yo no acabé bachillerato, tendría que haber pasado por un bachillerato, luego selectividad, o sea, para mí era inviable seguir el camino tradicional. Entonces la única opción que tuve fue la de emprender. Pero claro, no tenía dinero para emprender. Entonces ahí fue cuando descubrí el mundo de las ventas y comienzo ya bueno, he vendido de todo, desde Biblias a enciclopedias, a tarjetas de crédito, teléfonos móviles, luz, hasta que digo en el sector inmobiliario. Brutal. Ahora iremos un poquito más profundo sobre todo sobre cómo acabaste en el sector inmobiliario después de eso. Pero hace poco vi un vídeo tuyo en el que decías que con 18 años te echaron de casa. Ujú. Y me pareció curioso por qué te echaron de casa. Bueno, pues es algo que yo todavía a día de hoy me sigo preguntando. Ojalá haberlo sabido. Yo creo que, bueno, fue una combinación de varios sucesos. Yo vivía con mi madre desde pequeño, o sea, mi madre me crió sola, mi padre no estuvo. Y bueno, digamos que no tenía una muy buena relación con ella. Yo a día de hoy sigo manteniéndome en ¿Tienes mi... relación con ella a día No, de hoy? no tengo Ok. relación con ella. Y de hecho, sigo pensando que no había un motivo para echarme de casa. Buah. Entonces, bueno, Muy duro eso. evidentemente no era el chaval más estudioso y no era el chaval más entregado y comprometido y no era un chaval pues como que tiene a sus 2 padres y que lleva una vida recta y demás, evidentemente.
Pues, te venía de una familia totalmente desestructurada, venía de un ambiente donde en mi casa muchas veces en semana había fiestas, cocaína, drogas, personas desconocidas y demás. Tampoco es que fuera una casa de yonkis ni algo Sí, extremo, sí, pero era un ¿vale? poco... Pero no era lo que un chaval de mi edad tenía Tenía que que estar vivir. viviendo. Yo me levantaba muchas veces para ir al instituto y en el salón de mi casa pues estaban de Anda. after, mi madre con colegas, que, oye, sin más, yo vivía en una casa de puta madre, todo eso, o sea, yo nunca tuve carencias económicas. Ni carencias a mí no me faltó, yo siempre iba súper bien vestido, fui a un instituto bien, mi material escolar siempre estaba ahí, mi comida siempre estaba ahí, mi madre nunca faltó a hacerme la comida, ni, o sea, todo lo básico estaba cubierto. Pero es cierto que la parte emocional y todo el ambiente de fiesta y de madre moderna que a ojos de los demás parecía muy guay, pero realmente en casa pues lo que yo vivía era que a mi madre la llamaban del colegio porque había pasado cualquier cosa y nunca estaba, ¿no? Claro. Entonces, Ya. bueno, pues eso al final también genera yo, después de mucha terapia y de de haberme descubierto, ¿no? Entendido, pues que también muchas de las actitudes que yo tenía cuando era un adolescente Eran por eso. venían de una mala estructura familiar, Claro. no Yo, porque yo fuera malo. yo quería preguntarte porque al final yo veo ciertos patrones en la gente que acaba consiguiendo grandes cosas, sobre todo empresarialmente y en Ujú, hombres. Detecto patrones que creo que vienen un poco por, más que por la necesidad, que por supuesto tú la tuviste, ¿no? Porque tú ujú, tuviste que actuar por necesidad. eh, Creo que a veces es simplemente por un daño que hemos tenido, ¿no? Por demostrarle quizá a nuestros padres o a nosotros mismos, ¿no? Que somos capaces de eso y por eso tenemos como un fuego Sí, ardiente una motivación profunda de para... conseguir lo que ujú, nos propone y a lo mejor a veces veo como que eso es un poco la diferencia, ¿no? De las personas que respecto a los batacazos empresariales, ujú, por ejemplo, que es ujú. muy fácil rendirse. Por ejemplo, personas como nosotros no se rinden, ¿no? Yo en mi caso, pues perdí una pierna cuando tenía 20 años en un accidente de moto. Yo venía de una familia súper bien, mis padres siempre me habían querido, todo genial, pero yo con 20 años, borracho como una cuba a las 5 de la mañana, pierdo el control de la moto, tengo un accidente de moto, pierdo una pierna, estoy un mes en la UCI, casi pierdo la vida. Y bueno, salgo adelante, no es el caso ahora, la historia, ¿no? Pero como que me doy cuenta de que quizá ese fuego ardiente de decir, pues voy a demostrar que a pesar de eso lo voy a conseguir todo por mis Ujú, huevos, ¿no? ujú, Pues quizá pueden ser cosas parecidas o en su Sí, caso. hay patrones comunes. A mí me pasó, en plan, cuando vine a España, yo empecé todo de cero. ujú. Cero contacto, cero familia, cero dinero, todo. En plan, Escapando de Cuba, saliendo de escapando de una Cuba, dictadura. cambiando completamente el sistema. Al final son cosas que hay motivos previos, en plan, también servicio militar, etcétera. Hay motivos que te rompen. De alguna forma es como que eso te cambia la configuración del cerebro. Hay clics que se dan y al final, pues, esos son los que te van luego a hacer como un poco diferente y hacer cosas diferentes a lo tradicional. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, hace poco me identificaba mucho con un vídeo que veía de creo que era un ex agente de la CIA que decía la cantidad justa de trauma en una persona lo convierte en invencible, ¿no? En imparable. Totalmente. Evidentemente a nadie le gusta pasar, ¿no? por esas situaciones. Pero sí, o sea, yo a día de hoy, después de todo lo vivido, agradezco de alguna forma. Evidentemente, me hubiese gustado vivir una vida distinta. Me hubiese Correcto. gustado tener unos padres a mi lado, que me quisieran, que me apoyaran, que todo. Pero es cierto que yo con 4 o 5 años ya era independiente. O sea, yo me hacía mi desayuno, yo me levantaba muchas veces por la mañana y mi madre no estaba. Yo me iba a la cocina y me hacía mi Qué desayuno. puta locura eso. Eso es uno bueno. Claro, vivía en una urbanización y yo me iba por ahí, o sea, con una edad que normalmente no es normal. Me quedaba solo por las noches, muchas noches. Sufrí lo que es despertarme por la noche, el pánico de no tener a tu madre o a tu padre en casa, cualquier ruido te asusta. O sea, todo eso al final genera un trauma. Claro. Totalmente. Y claro, cuando yo a los 18 años me vuelvo a enfrentar a un trauma, ¿no? Porque es, oye, pues por lo menos hasta los 18 años mi madre me daba casa, me daba comida, y sí que es cierto que yo desde los 15 ya empecé a emprender de alguna forma.
Es cierto que no fueron los mejores emprendimientos. Sí, pero siempre. me busca un poco Pero la vida, ¿no? me empecé a buscar la vida, empecé a tatuar, yo me tatué mucho a mí mismo, tatuaba a otras personas y tal, y fue como, por así decirlo, mi primer emprendimiento. Pero bueno, tenía un techo y de alguna forma siempre había un plato en la mesa, ¿no? Claro, a los 18 años me voy a Madrid sin nada, sin apoyo de madre ni de padre, sin dinero. Entonces, ahí, bueno, digamos que si yo no hubiese vivido ya esos traumas infantiles y adolescentes, quizá no hubiese sobrevivido en un entorno de, pues, en Madrid. No hubieses desarrollado esa capacidad de supervivencia para vivir en Efectivamente. Madrid 18 años en un duro. Efectivamente. Es un poco... Parecido, sí. Tenemos caminos Claro. parecidos, sí. Y luego ya una vez allí, igual, ¿no? Siempre buscándome la vida, siempre saliendo airoso de todos lados, moviéndome con una lagartija de un sitio a otro, ¿no? Y no fiándome de nadie y siempre con durmiendo con un ojo abierto. Es que, claro, eso Claro, en los negocios son habilidades muy valiosas. también. efectivamente. Y Que- sobre todo cuando ya empiezo a vender, claro, yo veía vendedores que estaban a mi lado, que llevaban mucho más tiempo que yo, y sus resultados eran peores que los míos. Y la única, ya echando la vista atrás, lo único que me diferenciaba de ellos es que yo no tenía un puto plan B. Claro. Es que yo no podía volver a casa. Totalmente. Es que a mí nadie me iba a dar dinero. Entonces, si ellos por lo que sea no vendían un mes, pues su padre, su madre, su amigo, su primo, su no sé qué, yo no tenía a nadie. Entonces, si no vendía un mes, no comía, no pagaba la habitación en la que vivía de alquiler y a lo mejor tenía que dormir en un banco, que lo he hecho. He dormido en un banco, en un parque. Entonces, Muy claro, largo. eso te prepara para, pues claro, cuando llega una adversidad en el negocio dices, ya está, Me es que busco la vida. no pasa He nada. pasado por sitios peores Claro. y esto es como... Es ya que está. más bajo no puedo caer, o Claro. sea, es que voy Totalmente. con todo. Claro. Ujú. Vale. Una vez que tenemos este pedazo de contexto para entender un poco quién eres, quiero hacerte una pregunta que creo que ya he respondido alguna vez, pero ¿eres millonario? Depende de cómo describas millonario. Si nos vamos a la definición, creo que en España lo definen como tener un patrimonio superior a 1 millón de euros, ¿no? Correcto. Lo supero bastante. Con creces. Sí. Entonces, Y- supuestamente soy millonario. Yo me considero millonario, bueno, hace mucho tiempo que dejé de pensar en ese tipo de etiquetas. Ujú. Sí que es cierto que durante pues, mi proceso de ascender me importó mucho lo que pensaran de mí, el cómo parecía o incluso qué imagen tenía yo de mí mismo. A día de hoy la verdad que me la pela bastante. Pero sí que yo puedo considerar que una persona es millonaria no solo cuando genera ingresos millonarios, sino cuando posee un patrimonio valorado en millones de euros. Por ejemplo, pues te puede ir bien en tu negocio y puedes estar generando 2 millones, 3 millones netos al año, pero no eres millonario, Correcto. ¿vale? Claro. Porque a lo mejor tu negocio el año que viene no funciona. Ahora puedes tener 5 millones de euros en patrimonio inmobiliario libre de hipotecas y puedes ser Por supuesto. millonario. Claro, Entonces, puedes no tener el cash en el banco, pero realmente eres millonario porque tienes algo que lo hace Correcto. líquido. De hecho, en el correcto. término millonarios, normalmente se habla siempre de de patrimonio. patrimonio, Porque ¿no? si Patrimonio tienes... neto, ¿no? Claro, si habla... Descontando pasivos, ¿no? Exactamente. Y lo que queda es el neto, ¿no? Porque si hablas de dinero en el banco, Ujú. eres millonario, pero en unos años no tanto. En plan, al final, Puedes ser millonario momentáneamente. temporalmente. Claro, claro. Entonces, claro, es realmente Sí. con patrimonio, en realidad, como se debe medir para que... Claro. Sí, a día de hoy la verdad que no me puedo quejar en ese sentido. Sin duda estoy en mis inicios y pues todo lo que queda por hacer me llevará a lo que considero ser millonario de verdad. Sí. Exactamente. ¿Y cómo pasaste, en plan, de esta situación de trabajar en un Pans and Company a ser millonario? En plan, ¿cómo fue ese proceso? Ujú. ¿Qué enseñanzas has visto por el camino? Un poco... Pues ha sido un proceso de mucha lucha. Lo primero, para mí, crucial, el dominar la venta. Para mí eso ha sido algo que he ido escuchando en todos los libros que he leído y en los mentores en los que me he formado, ¿no? Siempre ha sido la venta es el pilar fundamental para todo en tu vida. Y yo lo entendí a golpes, como absolutamente todo me ha pasado en la vida, ¿no? Yo hace poco hablaba con mi socio y decía, joder, tío, veo mucha gente en Instagram que tío, pega unos pelotazos brutales y tú y yo somos, creamos negocios cucaracha, ¿no? Que se llaman, que es que poquito a poquito, miguita a miguita, vas poquito a poquito creciendo, que claro, depende de con qué te compares y Claro. quién se compare contigo. Claro. Yo me comparo con gente que veo que de un día para otro pega un bombazo de 100 millones de pavos y digo, hostia, qué lento voy, que poquito a poquito he tenido que ir creciendo. Lo primero, la venta.
Lo segundo, el entender que no hacía falta construir el nuevo Facebook o el nuevo Amazon para ser un emprendedor exitoso. Eso me llevó años entenderlo. Yo buscaba la idea que me iba a hacer Ganadora. millonario. Claro. Sí, y durante ese tiempo estuve vendiendo. Como os he dicho, lo primero que vendí fue luz, luego vendí telefonía, luego vendí tarjetas de crédito, vendí un poco De de todo. todo hasta entrar al sector inmobiliario. Yo entré al sector inmobiliario precisamente porque no encontraba la idea. Como agente. Sí, como agente inmobiliario en una inmobiliaria de barrio. Yo no encontraba la idea. Yo buscaba y buscaba y buscaba, leía, Sí, algo tiene que haber, pero... claro, todos los libros de Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, de Napoleón Hill, todos los libros, yo tenía el starter pack del que quiere ser Todos lo hemos emprendedor. leído, ¿eh? Todos los multiniveles a los que pude ir a que me prometían hacerme millonario. Yo pasé por toda esa fase y no encontré nada que realmente dijera, wow, voy a apostarlo todo por esto. He encontrado mi idea millonaria. No lo encontré. Hasta una página web para conectar citas, se me ocurrió en su día y tal y cual, pero todo era, bueno, pues tirar ideas a un Prueba y papel error. y tal, ¿no? Nunca llegué a ejecutar ninguna de las ideas por falta de capital y por falta de cojones porque no confiaba en ellas. Realmente no veía la idea ganadora. Cuando entro en el sector inmobiliario, lo hago porque mi lógica era, si vendiendo luz o vendiendo tarjetas de crédito me pagan X comisión, Que si vendo te cosas vendo más 100 grandes, euros a lo mejor, pues claro, si vendo algo de si vendo algo de 200.000, 200.000, pues me van a tener que pagar más comisión. Claro. Y entonces entré allí. Allí me di cuenta que gran parte de los aprendizajes que tenía en ventas no servían en el sector inmobiliario. Porque ya no era una venta rápida, impulsiva, por Era un teléfono. proceso. Claro, era un proceso donde tú tenías que tocarle la puerta al propietario. Tenías que conseguir una cita, ir a su casa. Yo tenía en ese momento 19 para 20. Era un niño, realmente. O sea, no tenía ni barba. Me metí en la casa del propietario acojonado. Un señor de 50 y pico años al que le tengo que pedir de media, pues un 6% del importe de venta, ¿no? Más o menos que yo cobraba en esa época. Pues eran cantidades astronómicas que yo al principio decía, ni pero te lo ¿cómo nos van a crees. pagar Con esto? miedo, claro. ¿Cómo nos van a pagar esto, tío, por abrir la puerta y enseñar la casa? No, porque hay que... No, porque, claro, y la inmobiliaria te lo vendía. No, porque es que tenemos una cartera de clientes y tal. Yo sí, pero que al final lo que haces es poner un anuncio en Idealista y abrir la puerta y hacer visitas, ¿no? Correcto. Bueno, pues claro, y en esa época ni tablets, ni historia de marketing digital, ni nada de nada. Allí era folios y yo llevaba 6 folios y en los 6 folios era una presentación de PowerPoint impresa y con eso búscate la vida ¿Eso y en cóbrale qué 20K a año un fue? tío. Esto fue en el 2015. Vale. Claro. Entonces, bueno, yo empiezo, me tiro 6 meses. Yo, además, siempre he sido una persona, nunca he sido el más listo, nunca he sido el que más talento tenía y nunca he destacado por nada en concreto. Siempre he sido una persona normal, común, del montón. Pues en los trabajos me pasaba lo mismo. Entonces, ¿qué hacía? Pues ser el que más curraba. Ya está, era mi único superpoder. Es que, claro, había otro que se le daba de puta madre las matemáticas. Yo no era capaz de sumar 2 más 2 sin calculadora. Había otro que se le daba de puta madre comunicar. Yo balbuceaba cuando me enfrentaba a un cliente. Entonces, ¿qué hacía? Pues llegaba el primero y me iba al último. Claro, eso es. Estuve 6 meses así y no vendí una puta mierda. Y estuve a punto de dejarlo cuando finalmente un cliente confió en mí y me dejó un encargo de venta en exclusiva. Y esa fue la primera propiedad que vendí. Fue mi primera comisión, fueron 5.000 euros de comisión. Y claro, para mí eso fue impresionante. Un antes y un después. Claro, porque desbloqueé algo en mi cabeza, que eso es otro de los aprendizajes del camino, que es que, bueno, nunca es suficiente, pero cuando desbloqueas un nuevo nivel, ¿no? Te das cuenta de que es posible y de que lo que creías inalcanzable ahora se convierte en posible y por eso nada es suficiente, ¿no? Porque Exacto. luego viene el siguiente nivel. Total. Entonces ese desbloqueo mental a mí me hizo creer en mí y dije, wow, pues igual no soy tan malo y puedo desarrollarme en este sector. Y vino una detrás de otra. Desde esa... Yo entendí algo muy clave y es que no vendía porque no escuchaba. Y me di cuenta con ese cliente. Yo en esa reunión no hablé y el cliente me dejó el encargo. Y dije, algo estoy haciendo mal. Si en todas las demás me he tirado de media hablando 1 hora y media, 2, y no me han dado el encargo, y en esta simplemente le he preguntado qué tal estaba, qué necesitaba, y
cuál era el motivo por el que me había dado la cita, el señor se explayó 3 horas, yo le escuché atentamente, me interesé realmente por él y saqué ese aprendizaje y dije, de alguna manera, la persona detecta que te estás interesando de forma genuina. Ujú. Y de alguna manera, ninguno de los que han venido delante de mí le han escuchado. Porque yo no tengo nada especial para que me haya dejado el encargo. Entonces, ese desbloqueo mental también me permitió, pues, que cada vez que iba a hablar con un cliente, Hacer una y otra vez lo mismo, ¿no? hacía una y otra vez lo mismo. Claro. Y una y otra vez obtenía el mismo resultado. Hacer lo que funciona. Una pregunta. Escuché también en un vídeo tuyo que vi, una entrevista, no me acuerdo dónde lo vi, que decías que habías invertido, no sé si 100.000 euros en formaciones y en cosas como, por ejemplo, una formación de Tony Robbins, Ujú. no sé, algunos referentes más. ¿Nos podrías decir qué referentes han sido, cuánto has Pues mira, invertido? yo me he comprado formaciones de Grant Cardone, me he comprado formaciones de Robert Kiyosaki. De hecho, me compré una formación de Grant Cardone en inglés. Yo no sé inglés, o sea, no hablo inglés. Me medio defiendo, pero no para hacerme una formación. Y en esa época no había IA. Y yo cogía y traducía lo que te daban un PDF y más o menos lo mismo de que hablaba estaba en el PDF. Yo copiaba el PDF, me lo copiaba a un Word, Traductor, lo sí. iba a traductor Google, lo traducía y así me estudié un curso. Yo he hecho ese proceso también y es tremendo. O sea, eso es tener ganas de verdad de aprender y de sacar la información. Y es que no había nadie en España, en la época en la que yo entré al sector inmobiliario, en España solo estaba Juan Aro, que es un grande de los inmuebles siempre, y yo siempre le he seguido. Y no había nadie más, tío. Y claro, yo buscaba contenido en español y digo, ¿cómo me formo? Porque ya a mí no me bastaba lo que me decían, lo que me enseñaban en la inmobiliaria. Totalmente. Yo quería saber más. Claro. Y Grant Cardone, Robert Kiyosaki, le compré, me acuerdo que en los últimos, tenía como 6.000 euros en la cuenta y me costó 3.500 un curso de Robert Kiyosaki, que no me sirvió en ese entonces. Eso te iba a preguntar, ¿de estas formaciones merecieron la pena? O sea, Pues ¿merecieron la mira, pena? sabes que algunas no me sirvieron en ese momento, otras no me han servido nunca, pero lo que siempre me ha servido es el hecho de vaciar mi bolsillo en mi mente, ¿no? Ese concepto de no tengo pasta, pero aún así me esfuerzo por sacar dinero y formarme aprender. y aprender. Y como te digo, ¿no? Esa resiliencia, ese decir, tío, este curso o sea, muy poca gente yo sé que habría pasado semanas para hacerse una lección porque era infumable y no sabía el idioma y tenía que ir traduciendo frase a frase para entenderlo, ¿no? Entonces es como que ese proceso mental de desprenderme de dinero para comprar algo tan etéreo como es un curso, una formación que no es nada tangible y encima pasar por un proceso de esfuerzo porque para estudiar tienes que dedicar tiempo. Yo trabajaba 14 horas al día, luego salía de trabajar y me ponía a estudiar. Que no era una universidad, no era una oposición, ni era nada de formación reglada, pero había que esforzarse por aprender e integrar ese conocimiento. Entonces, bueno, a mí me ha servido para eso, ¿no? Para entender que siempre que he forzado la máquina para invertir en formarme y en crecer, luego me ha traído una recompensa, aunque el conocimiento en sí a lo mejor no haya sido aplicable en ese momento de mi vida. Brutal. Creo que nosotros nos sentimos bastante identificados. Yo en es que ese escucho aspecto. muchas cosas de las que dice y yo digo, fue, es que estamos, o sea, pasamos caminos muy parecidos en ese sentido. Es que yo creo que el camino del emprendedor tiene como paradas muy similares, ¿no? Sí, Totalmente. sí. Como que todos Hay llegamos al ciertos mismo hitos, punto, ¿no? hay ciertos hitos que no Nosotros son- muchas veces había una cosa bueno, nosotros hemos hecho todo tipo de formaciones también y hemos consumido muchísimo contenido de los americanos principalmente, pero hay una cosa que nosotros hemos dicho mucho cuando estábamos en una tarea súper jodida de estar matándonos para ver cómo hacer un BSL bueno y nos hemos pagado 5.000 pavos a unos tíos para que nos lo enseñen y nos estamos tragando el curso y estamos hasta la polla y decimos, pero ¿sabes qué? Que no me imagino a tanta gente habiéndose pegado 12 horas hoy Que no. para hacer un BSL. O sea, es que Viéndolo en por dos y Claro. apretando y teniendo, teniendo claro. otras cosas que hacer y diciendo, da igual, esto es, o sea, este esfuerzo que tú haces Claro. te va a premiar luego, o sea, en plan es... Y no eso es como hacer una carrera con un lastre, tío. Cuando te quitas el lastre, eres Eres el Dios. más veloz. Ujú, Totalmente. Y cuando empezaste a tener éxito, o sea, tu entorno, en plan, ¿qué? ¿Se empezó a hablar por ti? ¿No Pues te mira, es apoyaban? curioso porque yo no tuve entorno hasta que tuve éxito.
Y no es porque no quisiera, es porque no tenía tiempo para nadie. Ya. Desde los 19 años hasta los 25 prácticamente, o 26, mi entorno fue muy reducido. O sea, un amigo de toda la vida con el que a día de hoy, de hecho, hemos hecho negocios juntos y lo sigo manteniendo. Y era todo entorno laboral, o sea, no eran amigos, amigos, Claro. Total, ¿sabes? claro. Sí que tenía personas con las que compartía una cerveza o un ¿qué tal, cómo vas? Sí, pero no en entorno que tú Sí, dijeras, personas con claro. las que interactuabas o Claro. sociabilizabas, pero tampoco Claro. eran O sea, el el entorno. entorno cuando entré en el sector inmobiliario, el poco entorno que tenía me decía que no cambiara de trabajo, pero yo estaba trabajando en Banco Popular vendiendo tarjetas de crédito. Y me pagaban 1.800 pavos con bonuses y tal, llegaba a 2.000 y pico, de lunes a viernes, de 9 a 3. Mm. Entonces era como, "Oh, tío, ¿cómo te vas a ir de ese curro, no? Si es la hostia". Pero yo no me sentía a gusto allí ni, Claro. ni me conformaba con eso. Y en el sector inmobiliario no me pagaban sueldo, era pura comisión. Y yo tenía unos ahorros, pero claro, pues la capacidad de ahorro que tiene una persona que cobra 2.000 euros al mes claro. en Madrid, nula. Totalmente. Entonces, claro, tenía para aguantar, pues eso, 3 meses, 4 meses. De hecho, los últimos meses fueron muy jodidos. O sea, yo no Claro, tenía, hasta que cobraste esa primera, ¿no? claro, no tenía para pagar el alquiler y no tenía para comer. O sea, literalmente tenía 0 euros en la cuenta. De hecho, tenía que pedir dinero. Pedía dinero a la gente, déjame 20 euros, déjame 30 euros, que te lo devuelvo la semana que viene. Y así iba, ¿sabes? ¿Y cómo fue esa transición de agente inmobiliario a los negocios que tú ahora Ujú, ujú. haces o los negocios que ahora promulgas, ¿no? ¿Y Claro. cuáles son esos negocios? Claro, pues han habido varias transiciones de agente inmobiliario a encontrar el house flipping, que fue el primer modelo de inversión que yo trabajé. Fue, bueno, pues estar en el momento indicado con la persona indicada, el día indicado. Básicamente yo vendía pisos y una de las personas que vino a comprar un piso concretamente que yo estaba promocionando era un piso a reformar en el centro de Madrid, en La Latina, muy bien de precio, porque además lo bueno es que, como decía, ¿no? Momento indicado. Yo entro al sector inmobiliario en un momento muy bueno. Estábamos hablando de 2015, apenas estábamos recuperando precios que venían de la crisis del 2008, ¿no? De 2008 a 2012 fue espectacular la caída de precios que hubo. De 2012 a 2015 empezó a recuperarse. De 2015 a 2020 hubo un subidón muy heavy y de 2020 en adelante pues no ha hecho más que crecer hasta los últimos 3 años, que ya la subida ha sido épica, pero también ha venido acompañada de falta de oferta. Entonces no era tan épico. Cuando yo estaba había subida y exceso de oferta. Dos Se cosas, vendían como churros. dos cosas que no suelen suceder juntas, Sí. porque cuando hay Oferta y exceso de demanda, oferta, claro. normalmente los precios caen. Pero claro, había pasado una cosa muy concreta y ahora termino de contar lo otro, y es que el vendedor todavía no estaba actualizado. Y no sucede lo de hoy. Hoy hay tantas aplicaciones Big Data de valoración, de tal, de no sé qué, y hay un FOMO muy grande que no existía en ese momento. Veníamos de una crisis, el mercado estaba resentido. Entonces pasaba algo, y es que desde que el inmueble se publicaba hasta que se vendía, subía de precio, pero no se reflejaba en el precio. Entonces, claro, esa Claro, diferencia era buenísima. sí, y reformando el piso te subía de precio. Todo eso yo lo viví. Entonces, bueno, un Brutal. inversor llegó a comprar una de las casas que yo estaba ofreciendo. La compró, la reformó, la vendió. Ganó dinero con ella. Yo no me lo imaginaba. Yo decía, pero ¿cómo es posible que vayas a comprar una casa que ya yo he valorado a precios de mercado y tú la quieras vender 30 o 40 mil euros Y, en profit? y teniendo que echarle dinero Y para teniendo que reformarla. echarle dinero, claro. Yo no veía el negocio. Además, no, yo venía de estudiar a Robert Kiyosaki, que hacía residencial, compraba Ingresos para alquilar, pasivos. ingresos pasivos, tal. Yo el flip no lo veía. Y bueno, lo hizo y yo luego la volví a vender. Entonces, claro, yo ahí otro clic mental, ¿no? Dije, acabo de vender una casa 2 veces en un periodo de 7 meses. Claro, es muy loco. Y le echaste los ¿Cómo números. es posible esto? Claro, y eché los números y dije, él está en el lado del negocio que yo tengo que estar, pero no puedo estar en su lado porque no tengo dinero. Entonces, bueno, ¿cómo puedo estar en su lado sin tener dinero? Y le dije, ¿cuántas casas quieres como esta que te he vendido? Y me dijo, todas las que me traigas. Y le dije, perfecto, pues voy a por ello.
¿Cuál era mi limitante? Mi limitante en la inmobiliaria era que yo tenía que captar una casa en exclusiva para poder venderla y ofrecérsela a un cliente. Entonces, claro, ¿cuántas exclusivas captas tú al mes? Pues yo captaba una, dos, como mucho, tres en un mes muy bueno. Pero no todas esas exclusivas valen para un Por inversor supuesto. que No necesita ocupa las a características. reformar barata en una zona X. Yo vendía generalmente producto para cliente finalista. Así que le digo, ¿a ti te importa que yo sea tu representante y vaya a otras inmobiliarias y te consiga las casas, aunque no las haya captado yo? Me dijo, no hay problema de dónde saques la casa. Mientras me la traiga, Tú tráeme la casa y tráeme una estrategia de entrada. Es decir, no quiero que me traigas una casa que yo luego tenga que ir a matarme con el agente inmobiliario para negociarla. Así que me encargué de hacer esto. Y bueno, en ese año pues hicimos como unas 14, 16 operaciones con este inversor. Entonces, claro, en ese momento digo, ¿qué hago en una inmobiliaria que encima me paga el 30% de lo que yo estoy generando y no me están aportando nada, nada? Entonces ahí decido crear una consultora de inversión inmobiliaria especializada en el house flipping. Entonces, lo que hacía era reformo y vendo propiedades sin poner mi dinero. claro, Que- asesoraba a las personas que sí tenían el dinero, le encontraban la oportunidad, le encontraba un poco el negocio Claro, y le ayudaba a ejecutarlo y tú te llevabas parte de eso. efectivamente. Monté un servicio alrededor del house flipping. Nada, esto me fue bien, lo empecé a escalar y luego empezó a... Y empezaste a hacerlo tú mismo también, operaciones de house flipping Yo tú mismo. empecé también, pero la verdad es que no tenía sentido poner mi dinero, porque yo tenía capacidad para hacer una, dos, tres operaciones en un año. No era tan escalable. Claro, pero yo tenía una cartera de 20 inversores, entonces aproximadamente. Entonces, claro, mis 20 inversores de medias hacían 3 operaciones al año. Mi mejor año hice 70 flips en un año. Buah, Entonces, claro, Eso es brutal. no puedo hacer 70 flips solo. 70 flips Claro, son muchas operaciones. Sí, son sí. muchas operaciones. Entonces, bueno, luego monté un modelo de negocio que era flip pero sin comprar, ¿vale? Que básicamente lo que hacíamos era reformar para vender asociándonos con el propietario. Luego toqué rent to rent, tuvimos muchísimas habitaciones, locales, cambios de uso de locales a vivienda, también he hecho muchísimos, alquiler con opción a compra, no sé, he hecho todo tipo de Sí, inversión un montón de inmobiliaria. modelos dentro del propio sector inmobiliario. No, todas no, las que se te ocurran, ¿no? no había un modelo ganador y de repente salieron muchísimos. Si después de haber probado todos tuvieras que elegir solo uno para hacer el resto de tu vida, ¿cuál harías? Pues es que depende de la etapa. Mira, por ejemplo, a día de hoy no hago flip ni hago rent to rent. Hace aproximadamente un año y medio salí de las empresas en las que yo estaba participando aquí en España. Em, y fue porque básicamente vi cómo estaba el mercado aquí en España y porque además, bueno, pues, otros proyectos crecieron muchísimo y tuve que tomar una decisión Elegir. y poner foco. Claro. Claro, ¿cuál elegirías? Mira, yo a día de hoy, de hecho, mi foco exclusivo está en Fiscal, ¿vale? Fiscal es un grupo bueno, principalmente es un despacho de fiscalidad internacional y nacional, donde nuestro objetivo es ahorrar dinero a los empresarios a través de estructuras fiscales, pero tiene una vertical que es Fiscal Estate, que es una vertical inmobiliaria, que es donde estoy ahora mismo más centrado. Y básicamente invertimos en diferentes países que cumplen con diferentes factores como es bajos impuestos, cero ocupación, seguridad jurídica, exenciones fiscales de diferente tipo y potencial de apreciación mucho más alto que el que puede existir en España y además lugares que nos permiten tener una gestión 100% pasiva porque nos apalancamos en grandes marcas hoteleras que directamente son ellas las que gestionan. Entonces, claro, en el punto en el que estoy en mi vida, donde ya de alguna forma he construido negocios que me han generado capital, he salido de negocios con capital y a día de hoy pues tengo negocios que me generan dinero, claro, yo en donde invierto es en patrimonio para quedármelo, que lo heredarán mis hijos y patrimonio que se gestiona solo y que genera cash flow mensual. Ahora estoy haciendo la del Robert Kiyosaki. Correcto. ¿Cuántos años después Claro, de ese proceso? pues estamos en el 26, ¿no? 10 años, 11 Sí. años. 10 años, 11 10 años. Esto es una cosa que yo siempre digo, siempre digo, y es que comprar pisos para alquilarlos y tener un patrimonio de ingresos pasivos y un patrimonio de real estate
para mí siempre es el paso de cuando ya tienes el dinero. Claro, Claro. claro. O sea, Es muy lento, al final necesitas el proceso, o sea, eso es para cuando tengo excedente Claro, de dinero claro. y ahora tengo que ponerlo a trabajar 100%. porque en el banco lo pierdo. que de hecho es un 100%. refugio. Una vez ya tienes el dinero, es donde tienes que refugiarlo. O sea, es un 100%. refugio que crece y que es un sitio seguro porque al final la vivienda, a pesar de los batacazos, siempre vuelve. Comprar para alquilar, lo hagas con hipoteca o lo hagas con capital propio, es un modelo de inversión para profesionales, para avanzados, para inversores avanzados. Correcto. No es para inversores novatos. Totalmente de acuerdo. Porque aun por mucho que a la gente le flipe la idea de con su nómina comprarse un piso con hipoteca y ponerlo en alquiler, al final estás muy limitado, por lo menos en España, el número de hipotecas que te pueden conceder y además el crecimiento o el cash flow que vas a generar con lo poquito que has conseguido ahorrar es tan pequeño que no va a multiplicar tu patrimonio. Eso es. Entonces, Totalmente. me preguntas, ¿cuál es el mejor modelo? Hay un modelo para cada etapa y hay un modelo para cada perfil, ¿vale? Por ejemplo, a mí el flip me permitió capitalizarme. El flip me permitió el poder ganar grandes sumas de dinero en cortos periodos de tiempo. A mí es el que más me parece, desde fuera, Claro, me parece el más interesante. evidentemente el momento de mercado también cuenta. O sea, es lo que te digo, si yo me pusiera ahora a hacer flip, ni mucho menos lograría lo que logré cuando yo empecé a hacer flip. Y eso hay que entenderlo. Totalmente. Y, El mercado tiene olas y cambia y claro, al final... claro. Pero Claro, quizás pues- puedes hacer flip en otros países. Exactamente, y eso es lo que yo le digo a mucha gente, ¿no? Que me dicen, no, pero es que, por ejemplo, es que en Cataluña ya no se puede hacer negocio inmobiliario. Yo le digo, ya, ok, y en el resto de España, no, es que está mal, vale, ok. ¿Cuántos países hay en el mundo? Claro. Estamos ahora mismo en una era en la que tú puedes invertir en cualquier parte del mundo prácticamente sin visitar el país. Yo compro inmuebles, hace poco he comprado varios inmuebles en Estados Unidos, en República Dominicana, en Emiratos. El mismo día que cayó el misil, yo estaba saliendo de notaría, vendiendo un paquete. Estando ahí... No, vale. por eso te digo, Vale. yo no estaba allí. Vale. Y estaba Claro. saliendo de una operación de un paquete de inmuebles considerable y yo estaba saliendo de la operación, mi agente estaba firmando en notaría y yo estaba en casa. Hay muchas de las propiedades que a día de hoy tengo alquiladas que nunca las he visitado, ni siquiera tengo las llaves. Ya. Es muy loco eso. Claro, Sí. entonces es... ¿Cuántas propiedades tiene ahora? No, prefiero no... ¿No prefieres no decirlo? No, prefiero no decirlo. Vale, no hay problema. Pero bueno, o sea, tampoco tengo muchas ni pocas, o sea, es Sí, un buen número. es un buen número. El tema es, no te hace falta vivir en el país, no te hace falta visitar el país y luego empresas como la nuestra facilitan muchísimo esa labor, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, ahora tenemos un total de unos 95 clientes inversores. En los últimos 24 meses hemos gestionado unos 30 millones de dólares en inversión inmobiliaria internacional y te digo que ni el 10% de mis clientes han visitado el inmueble. Brutal. Entonces, claro, pues, pero ¿quién es mi cliente? Es un empresario que ya tiene una vaca lechera a la cual le exprime dinero todos los años, tiene un excedente de caja. Además, le hemos ayudado a ahorrar dinero gracias a las estructuras fiscales que les hemos montado. Por lo tanto, tiene más excedente de caja y ahora ese excedente de caja lo vas a proteger, como Claro. tú bien decías. Ujú. Ahora bien, si tú no has construido un negocio o eres un asalariado, tienes un pequeño ahorro y quieres empezar a multiplicar tu capital comprando para alquilar, para mí no es la mejor opción. Es cierto que si lo haces muy bien, con ciertas estrategias, puedes llegar incluso a comprar varios inmuebles en la misma transacción y contratar varias hipotecas. Es cierto que si eres asalariado, pero tienes un alto ratio de endeudamiento, puedes hacer cosas o puedes crecer, pero el crecimiento, ya te digo que va a ser extremadamente lento. Correcto. Y eso es un hecho. Entonces, claro, la gente que ve que muchas personas se han hecho millonarias invirtiendo en bienes raíces y quieren replicar ese modelo, se encuentran con el mismo muro de hormigón que yo me encontré cuando me compré el curso de Robert Kiyosaki y dije, ¿cómo cojones ¿Cómo llegas hasta ese punto? Es compro que yo una casa y luego... No, peor, compro 5 casas
Porque claro, esa es otra. Hemos escuchado tantos podcasts y tantos reels virales de con 100.000 euros compras 5 casas, pones 20.000 en cada una de ellas Sí. y te El banco te tiene que pero dar ¿dónde 5 haces eso? hipotecas. En Massachusetts. Porque como lo quieras hacer aquí en Fuengirola, te dan por culo. Pero bien, Entonces, claro, pues eso también es un tema que hay que decir. totalmente. De estos proyectos que has estado anteriormente, en las operaciones y tal, ¿hay alguna que hayas perdido operaciones Claro. fuertes? ¿Se podría saber una de esas grandes? Sí, qué, sí, sí. ¿Cuánto ha sido y qué enseñanzas te ha dejado? Mira, hubo muchos casos. O sea, he perdido dinero por todos los lados, en todos los... Es una cosa de alto sí, sí, riesgo sí, al sí. final. Que... Está claro. Sí que es cierto que de alguna forma, siempre esto me lo dicen amigos, socios, clientes y tal, siempre me dicen, dice, tienes una puta flor en el culo. Porque podría haber ido muy mal ciertas cosas y siempre de alguna Yo creo forma... que eres un buscavidas, entonces por Ujú. eso parece que tiene una flor en el culo, pero al Y final, sigue saliendo por el pero al recoveco. final como no eres propenso a rendirte o no te vas a Ujú. rendir nunca, porque eso lo veo, me siento muy identificado contigo, Ujú. al final siempre acabas sacándole una vía a Ujú. Ujú. esa operación. Me gusta mucho una frase que venía escuchando un podcast que ha salido de Canelo Vale. en el avión y decía, no soy invencible, pero sí soy imparable. Y me identificaba mucho con esa frase, ¿no? Porque durante mucho tiempo mi ego me impidió ver que era invencible. Sí soy vencible, Ujú. pero soy imparable, porque aunque me venza, me voy a volver a levantar, ¿no? Totalmente. Entonces, Brutal. me Muy gusta buena, mucho sí. esa frase. Em, Pérdidas económicas, pues mira, hace no mucho, bueno, hace varios años, pero te voy a contar una muy antigua y una más reciente, en un flip, y esto fue post-COVID. Vale. Compramos antes de Claro, COVID, salió el COVID. sale COVID, cambia totalmente el paradigma del comprador. Y esto, aunque las sindicatas de inquilinas no les guste, el mercado inmobiliario es un negocio y las propiedades son un producto. Entendiendo el mercado inmobiliario como un negocio, ¿vale? Totalmente. No entro en temas morales, ni éticos, ni nada. Ujú. Si entendemos el mercado inmobiliario como un negocio y la vivienda es el producto, el que compra es un cliente. Entonces, post-COVID cambia el comportamiento de compra del cliente. Empieza a valorar cosas diferentes porque ha estado 3 meses encerrado en casa y ahora a lo mejor valora, pues mira, algo tan sencillo como una despensa O o una terraza. Ujú. O vivir en las afueras para poder dar un paseo o tener un mini jardín. Vale. ¿Qué pasa? Que los pisos interiores caen de precio una barbaridad. Entonces tú cuando haces flip, la clave del flip está en la compra, siempre, siempre, en la compra y en la, De y en hecho, la hay una reforma. frase que se dice mucho y es que el dinero está en la compra. O sea, tú ganas Siempre. dinero Siempre, comprando. claro. Siempre, en todos los productos. Pues en este concretamente es muy, muy, muy importante. Entonces, claro, tú valoras, yo siempre lo que hago es valoro el precio metro cuadrado del inmueble antes de reformar, después de reformar y el precio metro cuadrado que está dispuesto a pagar un cliente finalista. Claro, cuando tú haces ese cálculo sin una pandemia mundial, pues el precio metro cuadrado es distinto. Era otro, Claro, claro. ahora cuando sales nadie quiere comprar un puto interior a 850.000 euros, que era el precio que Totalmente. sí hubiesen pagado si no hubiera ocurrido ese suceso. Y entonces, bueno, pues perdimos 150.000 euros en una propiedad concreta. Buen palo, ¿eh? Un Sí. buen palazo. Me costó vender varias propiedades interiores que había comprado porque, claro, ¿qué pasa? Cuando tú haces flip, entiendes que hay ciertos productos que otros inversores no tienen huevos de comprar o clientes finalistas no quieren comprar porque tienen problemas o son excesivamente feos. Con feo te hablo de a lo mejor un quinto sin ascensor, un sótano, un semisótano en planta -1 sin ventilación, pero con cédula de habitabilidad, que lo pones mono, dejas ladrillo visto, lo decoras chulo y lo sueltas barato y lo sueltas rápido. Claro, lo compras muy barato. Ujú. Entonces, claro, ese tipo de producto que yo compraba post-COVID tardó mucho más en venderse. Porque, claro, las oportunidades al final están en ese tipo de Claro, es que propiedades. es riesgo, o sea, al final tienes que asumir riesgos en algunas cosas y ese tipo de riesgos de comprar ese tipo de propiedades, pues cuando pasan este tipo de factores que rompen y tienen más fuerte el... Efectivamente. Y Depende por de el eso. lado contrario, una que hayan metido un buen palazo, pero hacia la alza, una Que haya cubierto todas las malas. operación que diga, Claro. joder, en esta ha sido la que más pasta Pues he ganado". hemos hecho muchas de esas fuera de España. Fuera, ¿no? Sí.
En Dubái, por ejemplo, hemos hecho una muy tocha, que fue la que salí ahora en... Informe. no, en Forbes Ah. no. Esta salí justo cuando estaban cayendo los Ah, misiles. esa. Vale. Fue casualidad, ¿eh? Yo no tenía ni idea, evidentemente, de lo que iba a ocurrir. Fue pura casualidad. Pero yo te digo que mucha gente La flor en el me culo. dice, joder, qué flor en el culo, tío, que el mismo día que pega un petardazo y que evidentemente afecta al sector inmobiliario. Yo estoy muy invertido en Emiratos, en varios Emiratos, de hecho, ahora mismo, y yo ya sé que me toca holdear con cojones, Claro. porque no hay otra. Por mucho que te vendan ahora los realtors de que todo está happy flower y de puta madre, Dubái está vacío, los Hay hoteles miedo. están bajando, te quedas ahora mismo en el Burj Al Arab por 2 duros. Y el que está en Dubái es porque tiene allí su residencia y porque ama Dubái, porque está hiper mega polarizado, o lo amas o lo odias, y el que lo ama lo defiende aunque te estén cayendo tanques en la cabeza. Con ¿Tú qué esa- opinas? Bueno, dale. ¿Tú qué opinas de Dubái? ¿Te mola o A mí no me gusta. no? No me gusta para vivir. Claro. Para invertir sí me ha gustado. De hecho, gran parte ya te digo, o sea, tenemos un portafolio ahí importante, tanto nuestro como de inversores. Hemos invertido a lo mejor de los 30 millones que te he dicho, 9 están invertidos en Dubái. Entonces, claro, pues no puedo negar que me preocupe. No estoy preocupado de, va a ser No, porque el final. va a holdear. Claro, como tú claro, dices. pero sí que evidentemente si vendiera ahora o vendiera a lo mejor el año que viene, pues tendría que vender en Como pérdidas. decía el de Wall Street Wolverine, no hay que Mm. holdear con cojones. Hay Efectivamente, que holdear con cojones. Efectivamente. Holdear, vender es de gay, ¿no? Las mayores apreciaciones que he encontrado han sido en la inversión internacional. República Dominicana, por ejemplo, hemos hecho muy buenas operaciones también. En Paraguay, la última, hemos comprado 12 habitaciones de hotel en un hotel de aeropuerto que se está construyendo Hostia. frente al aeropuerto de Asunción. Y ahí vamos a hacer una operación muy buena también. En Bali también. Hemos Brutal. invertido bastante. Sobre todo, República Dominicana ahora mismo está en nuestro top 1. De hecho, próximamente estamos ahora, justo esta semana se estaba firmando LOI con NH para un proyecto que va a salir en colaboración con NH, habitaciones de hotel también. Y lo bueno me gusta mucho el concepto condotel, habitaciones de hotel o apartamentos turísticos dentro de un condominio operado por una marca hotelera, pues NH, Wyndham, Aston, ¿no? Grandes marcas hoteleras, porque al final, claro, llevan 40, 50, 60 años explotando, saben exactamente dónde construyen, por qué lo hacen, la demanda del mercado, tienen datos que yo no tengo, por más que tenga 200 big datas y tenga en la plantilla gente que me he traído de Deloitte, de BNP Paribas y de grandes consultoras, no me sacan los datos que tiene Meliá o que tiene NH, ¿no? Claro. Entonces, me genera mucha seguridad y sobre todo se la genera también a los inversores con los que trabajamos. Y al final esta expansión, en plan, ¿cómo es posible llevarla a cabo en plan de tantas oportunidades, esto que va saliendo? Ujú. ¿Cómo llegas a acaparar esas cosas? Porque, o sea, al final si estás en un entorno que estás bien conectado, obviamente es muy importante, pero igualmente que salgan las oportunidades y tal, pues lleva un proceso detrás. Claro, y ha sido un proceso igual. Lo que pasa que, bueno, yo creo que esto es como cuando juegas un videojuego, ¿no? Tú juegas un videojuego y pasarte la primera misión es difícil, la segunda es difícil, la tercera es difícil. Llega un momento que hay ciertas reglas del juego que cumplen un patrón común en todas las misiones, ¿no? Entonces, a lo mejor la 10ª misión es mucho más complicada que la primera, pero como en las otras 9 has aprendido todos los trucos que cumplen en todas las misiones es exactamente igual, pues el crecimiento es mucho más rápido, ¿no? Entonces yo he aplicado todo lo que he ido aprendiendo en mis otros negocios, en los negocios que ahora he formado. Entonces, claro, en 3 años que llevamos con la inversión internacional he crecido lo que a lo mejor si hubiese empezado de cero hubiera tardado en crecer 10. Por eso, es que Claro. ha sido El relativamente aprendizaje al rápido. final es exponencial. Claro, entonces, ¿cómo hemos accedido? Pues mira, al principio muy orgánico. Ha sido viajando al país, ¿vale? Mi socio y yo cogimos y el primer país que visitamos fue Georgia. Fuimos a valorar estas inversiones que sonaban mucho en Batumi, ¿no? Primer contacto con la inversión internacional. Me voy allí a Batumi, veo no sé qué, pum, Batumi, no me gusta. Yo además también tengo ya un criterio y un ojo que aunque no haya hecho inversión internacional, pero al final bien raíz es Ya bien ves. raíz aquí y donde sea. El mercado lo estudias y el mercado de oferta, demanda, tipo de cliente, modelo de explotación, zona,
qué hay en esta zona que va a funcionar, qué no hay, qué falta. O sea, todo eso al final, ese criterio, ese ojo, lo puedes exportar a cualquier lugar. Entonces yo voy allí, a mí, por ejemplo, Batumi no me atrae, pero sí me atrae Tbilisi, que es la capital de Georgia. Veo un movimiento ahí muy chulo, muy interesante. Veo que la ciudad es muy limpia, muy segura, me siento muy bien. Y además veo que hay un capital entrando a expuertas como si fuera gratis, ruso y ucraniano, por el conflicto que estaba Claro. habiendo en ese momento. Precios empezando a subir sin parar. O sea, ahí hacemos algunas compras en Tbilisi y ahí como que se nos abre el modelo, ¿no? Nosotros todo lo compramos sobre plano, ¿vale? Yo sí que es cierto que para mi patrimonio personal sí que invierto en producto acabado también, en Estados Unidos, por ejemplo, pero en este modelo que llevamos con Fiscal invertimos sobre plano porque no hace falta hacerlo demasiado bien para generar una apreciación que ya va implícita en el hecho Solo en de el tiempo de comprar. construir ya está. Exacto, en el tiempo de construir. Entonces, eso más un ojo bien entrenado de cuál es la zona, la promoción correcta y la marca que luego va a explotar, porque claro, eso es algo que también es importante. Yo, por ejemplo, ahora el proyecto que voy a lanzar, yo ya he participado en la firma de la LOI con el NH, yo ya sé quién va a explotar. Claro, el cliente finalista todavía no lo sabe. Yo tengo información que me ayuda a posicionarme. Entonces, cuando sale, yo nunca compro en un proyecto que ya está en venta. Yo siempre que compro, y mi cliente igual, compra en una pre-sale que no es la pre-sale ni siquiera que anuncia la promotora, es una pre-sale que saco cenando con el promotor, que le digo, ¿cuántas unidades me puedo quedar Ya, para mí? ya. Entonces, si el proyecto tiene 140, sale a la venta con 110. Porque hay 30 que ya no existen. Son mías y de mis clientes. Está claro que todas estas oportunidades, al final, en general, las oportunidades siempre se basan en estar rápido en el mercado y en Ujú. tener muy buenos contactos y sobre todo que las oportunidades te lleguen, ¿no? Ujú. ¿Cómo dirías que tener esta comunidad, que creo que son unos 200.000 seguidores en Instagram, Ujú. creo que unos cuantos también en YouTube, todo este contenido y esta comunidad que tú has creado, Ujú. ¿cómo de importante ha sido en tu éxito empresarial? Bueno, ha sido un pilar fundamental. O sea, ha sido el trampolín. Ha sido pues como meterle nitro al coche. O sea, ha sido literalmente eso, porque la exposición que te dan las redes sociales no te la da absolutamente ningún canal. O sea, yo he hecho publicidad en tele, yo me he gastado $500.000 en aparecer en 6 programas prime time, un minuto entero, que en tele un minuto es una puta animalada. Y no me ha reportado lo mismo que llevar 7 años haciendo vídeos en YouTube. Aunque tengan más o menos visitas, Claro. la percepción, la confianza, lo poco que tienes que trabajar una venta cuando el cliente ha llegado a no, sí. llamada, cuando te ha visto 200 veces en redes sociales o cuando te ve en persona. O sea, yo he quedado con clientes en persona que me han dado un abrazo. Porque me han Porque dicho, eres joder, como que te conozco parece que te conozco de toda la vida. Ese es el efecto que genera la red social. Y yo Brutal. además empecé en redes sociales cuando nadie en el sector hacía redes sociales, que de hecho muchos coleguitas del sector se reían y me decían, venga, ponte a trabajar, que es lo que tienes que hacer y no hacer tanto vídeo. Pero yo de alguna forma, Sí, fuiste pionero en el sector haciendo ese tipo de contenido que al final te ha premiado luego a tener toda esa exposición. efectivamente. Y, Eso, y por ejemplo, tú me decías, ¿de dónde salen las oportunidades? Yo tengo la bandeja de mi DM llena todos los días de gente que va a lanzar una promoción, ya. de gente que tiene un edificio cerrado, ocupado, que todavía no salió a la venta, de gente mira, o sea, desde mi Instagram yo a día de hoy casi no subo ya contenido, ni hago historias ni nada, hace un año más o menos. Tengo un editor que siempre, evidentemente, corta vídeos y los sube y tal, y siempre está activo mi perfil, ¿no? Pero yo casi no entro. Em, de mi Instagram sale talento para mi empresa, subo una historia, el otro día subí una historia y tuve 185 postulados a un puesto de comercial. Todo el trabajo de recursos humanos en plan así. Claro, salen clientes inversores. Oye, César, tío, mira, he visto lo que haces, tengo 100.000 euros, ¿qué puedo hacer? Cliente que vea a invertir conmigo. Clientes que necesitan ahorrar en impuestos. ¿De dónde salen? Oye, pues también, ¿no? Oye, César, tío, he visto que tienes un despacho fiscal. Cuéntame, Totalmente. ayúdame. Socios, ideas de negocio. O sea, De hecho, yo justo lo que hemos estado hablando, yo
lo que más he pensado, ¿no? Porque esto también va un poco en mi vena emprendedora, es, tío, nosotros tenemos tanto producto que podríamos facilitarte que me parece brutal. O sea, Sí. ya lo que descubro aquí, ¿no? Al final confirma lo que estás diciendo, ¿no? Nosotros te conocemos a ti por tu comunidad, por eso te invitamos al podcast, ¿no? Porque eres un referente en este tema, pero al final tú de aquí te vas a llevar obviamente una charla maravillosa o un podcast, pero te va a llevar un socio, ¿no? Un Un contacto. colaborador. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros, dentro de Reality Rocket, tenemos una comunidad de casi 700 agencias inmobiliarias, las cuales invierten muchísimo dinero en publicidad y lo hacen con unos ángulos, los cuales nosotros les facilitamos, ¿no? Pero Sí, unos lo ángulos tenemos estudiado para que más convierta. publicitarios bastante agresivos Ujú. para conseguir propiedades frescas antes de que salgan en los portales inmobiliarios. O sea, al final, ¿nosotros qué hacemos? En Realty Rocket, ¿a qué nos dedicamos nosotros? Ujú. Ayudamos a la agencia inmobiliaria a encontrar propietarios que quieren vender su casa Ujú. y sobre todo intentamos que sean propiedades que todavía no han salido al mercado, ¿no? Por huella digital, toda esta movida, ¿no? Con publicidad, nosotros nos metemos ahí y encontramos a esas O personas. sea, conseguís justo antes de que se pongan en la Exacto. oportunidad. ¿Qué de pasa? hacerlo. Que aquí nosotros nos encontramos con que muchas de las agencias, cuando nosotros les hablamos sobre todo de anuncios que son muy agresivos, de compramos tu casa o este tipo de cosas, hay muchos que tienen miedo de utilizar eso porque no tienen un inversor que realmente lo respalde y que realmente vaya a hacer una oferta por esa propiedad, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que a mí se me ocurre, no? Oye, vamos a crear un sitio, vamos a darte acceso a una avalancha de propiedades que esta gente va a hacer y cuando realmente, porque la inmobiliaria utiliza esto para una estrategia, ¿no? Y es, oye, yo te digo que te compro tu casa, que te ayudo rápido, tal cual, y lo primero que hago es, te doy dos opciones, ¿no? La primera te digo, si quieres que un inversor la compre, que sepas que va a ser un 20% por debajo del precio de mercado. No muchas veces dicen que sí, pero a veces la persona está necesitada de vender y entonces dice, vale. Y entonces ahí la inmobiliaria es cuando se queda un poco pillada porque a lo mejor no tiene el inversor. Entonces ahí es donde yo creo que podéis entrar vosotros Ujú. o tus clientes o Ujú. todo tu círculo que al final decís, oye, ha salido esta oportunidad y es que en una semana, o sea, te vas a encontrar con muchas oportunidades de una propiedad por un 20% por debajo del precio de Ujú. mercado, ¿no? Porque Ujú. nosotros tenemos una red, ya te digo, de cientos de agencias por toda España De los haciendo típicos publicidad por propietarios todos que te lados. aparecen que Ujú. tiene 5 casas porque lo que sea, claro que ese señor de repente no está ni en portales ni nada y ese te conoce. Entonces son unas oportunidades finas como lo de ir a un proveedor, o sea, Claro. Que ahí yo creo por adelantado. bueno, ya me dirás si te parece Ujú. buena idea, ¿no? Pero Ujú. dando acceso ahí a esa comunidad seguro que encontráis también muchas propiedades o oportunidades que hacer, ¿no? Buenísimo, tío. Claro, lo hablamos, sin duda. 100%. Ujú. Con respecto al tema ahorita contaste operaciones que perdiste, operaciones que ganaste, todo este proceso de expansión y tal. ¿Cuál dirías así como top 3 aprendizajes de lo malo, de lo bueno y de lo que es diferente de cómo te mueves? O sea, ¿cuáles dirías que son las cosas que más te han... dice, esto en concreto me ha servido demasiado? En plan, ¿qué dirías que es lo que más... Sí, como un clic mental, ¿no? El clic mental que tú hayas tenido más fuerte, ¿no? En la mala, en la buena y... Pues mira, yo me di cuenta, hilándolo con lo que os he dicho antes, de que no hace falta montar el nuevo Facebook para Sí. triunfar en los negocios. Me di cuenta de algo y es que hay negocios que son increíblemente poderosos, pero están mal gestionados y mal expuestos, no Ya. tienen exposición, ¿vale? Y fíjate que hay un denominador común en todos los negocios que yo he triunfado, es decir, que me han ido de puta madre y que me han dado mucho capital, han sido negocios tradicionales, cambiando la forma en la que se venden, Ujú. Totalmente. ¿vale? Porque fíjate que inmobiliaria, fiscalidad, por ejemplo, tenemos una gestoría online que es la top 3 de España, es la tercera más grande gestoría de España, que es Liberfy. Sector tradicional, gestoría de toda la vida que no gestiona bien el negocio, que 100%. no mete tecnología y que no tiene exposición.
el tema del marketing digital, que es algo que vosotros os dedicáis, ¿no? Para mí es el click, ¿no? Oye, un negocio tradicional sin exposición, ya tener un local en la Gran Vía no vale de nada. O sea, yo con una VSL, un ClickFunnels o cualquier lead magnet y Facebook Ads Tienes mucho más o impacto. Google Ads, puedo tener el triple de impacto que un local en la Gran Vía que está pagando 50.000 euros de alquiler, ¿no? Si metes 50.000 euros en Meta Ads, ya verás lo que haces. Totalmente. De Es- hecho, que eso es una cosa que yo lo veo y Nosotros digo, lo tenemos "Buah". como bandera, justo. Claro, esa Claro. es nuestra bandera. Claro. Oye, mira, si es que un sector tan tradicional, la oportunidad es tan grande del que decide irse hacia ese lado. Claro. Hay tantas agencias que nunca, aunque se lo enseñen, Da nosotros igual, le da igual, enseñamos, da igual. nunca lo van a Da hacer. igual. Y el que dice, Ser- vamos a probar, y invierte Ujú, 500 euros al mes en publicidad, ujú. y el tío gasta 20 propiedades en un mes, 20 propiedades, Claro. que eso es lo que gastaba antes en todo el año. En todo el año. El tío dice, sí hay productos, sí se puede hacer, Mira, sí yo se llevo pueden desde, hacer desde el en muchas ocasiones. 2018 que descubrí lo que era un funnel, ¿vale? Yo captaba leads a 0,0 algo céntimos. O sea, me costaba, es que no lo sé ni decir, me costaba un lead menos de un céntimo, Sí. ¿vale? O sea, claro, o sea, un céntimo o 5 céntimos, ¿vale? Que los he captado hasta hace a lo mejor 3 años, Era el momento. pero menos, o sea, 0,00 algo. No lo sé cómo Una locura. cómo se pronuncia Sí, la sí, sí. cifra, ¿vale? Sí, son decimales. Claro, ahora capto leads a 14 euros, Claro. ¿vale? O a 5 euros. Y claro, y mi tráfico me dice, 5 euros. Digo, de puta madre, los he captado a 0,01, ¿sabes? Entonces, y 5 euros sigo aplaudiéndolo. Y he pagado por un booking 500 euros. Y lo sigo aplaudiendo porque el ticket que le vendes al cliente El retorno es estratosféricamente superior a Pues 500 eso, euros. las inmobiliarias hoy en día no lo entienden. Mejor. A mí O sea, me encanta que no lo entiendan. No lo entienden, es como... Que no lo entiendan, ven, es que es entonces- mejor, es mejor. Bueno, para vosotros no. Para nosotros no. Para vosotros es nosotros mejor no. que lo entiendan. Nosotros intentamos que lo entiendan porque nosotros lo mostramos con números, ¿sabes? Claro. O sea, yo a mis clientes les digo, vamos a ver. Si te hicieran caso, si te hicieran caso... Nosotros le decimos, tío, si tú inviertes 500 pavos al mes, solo con que gastes Ya está. una propiedad y la vendas y le hagas 10.000 euros, joder, es que el retorno, es que no hay negocios que estén haciendo esos retornos, es que no los hay. No, O sea, no, es que no los hay. No, es increíble. El ROI es estratosférico y a mí me encanta ese juego. Yo, de hecho, mis comerciales, o sea, de hecho yo contrato gente que viene de Tecnocasa, que viene de inmobiliarias tradicionales y hace poco estaba hablando con un chico nuevo y me decía, guau, tío, dices que esto es increíble. Es que, claro, les explota la cabeza. Un tío que le han dado 300 contactos para trabajar en 12 meses, que están trilladísimos por todas las inmobiliarias del barrio y que encima esos 300 contactos los tiene que contactar puerta a puerta, dándoles una revista. Hostia, que eso todavía se hace, que no dudo de que Sí, podrá dar funcione. algún resultado. Pero tú alguno. imagínate, o sea, yo a los comerciales, mucha gente me pregunta, ¿pero cómo va a ser? ¿Tengo que salir yo a buscar? Digo, mira, tú vas a tener de media 5 like calls en tu calendario. Yo te voy a traer. Y like calls no son booking. Like calls ha sido un booking que Triage lo ha llamado, lo ha cualificado o lo ha descualificado y lo ha confirmado. Y yo incluso saco del calendario las llamadas no confirmadas. Es decir, aunque cualifiques, Igual si no que nosotros. confirmas, las saco del calendario. Entonces, el comercial que atiende un lead, que luego encima, aún así, aunque cualifiques y confirmes, tienes una tasa de show del 60%, 65% tenemos nosotros, que está de puta madre. Está muy bien. Ujú. Em, Un 50 es bastante. un 50 ya está bien. Un 65 tenemos. Claro, el comercial te hace la ola, te hace el pino puente. Y más cuando... Bueno, luego está la siguiente derivada, que es vender un inmueble online. Pero bueno, eso ya lo dejamos para otro Eso es podcast. para otro podcast porque ya se va. Claro. Eso es irnos al futuro Eso, claro, a claro. alienígena. Claro, claro. Última pregunta, para cerrar. Esto es una pregunta que lo vamos a hacer sello de este podcast, ¿no? Y mañana te quitan todo lo que tienes. Todo. Te van a quitar todo tu dinero y te van a quitar todo lo que tienes ahora mismo. ¿Cómo haces para volver a donde estás lo más rápido posible? Si puede ser específico, el paso a paso que tú harías desde cero para volver a construir tu Lo mismo. patrimonio. Exactamente lo mismo. Lo que haría es buscar 5 inversores, ¿vale? 5... Y cuando digo inversores, no es peña que te tiene que dar 100.000 euros.
Son 5 personas que se dedican a invertir en el sector inmobiliario, que tienen capital para invertir en el sector inmobiliario. Construiría un servicio de personal shopper inmobiliario y le diría, oye, ¿cuál es tu mayor dolor a día de hoy? ¿No encuentras producto, no tienes tiempo o te falta conocimiento para estudiar el mercado y saber si una zona es rentable o no es rentable? Perfecto. Yo te voy a brindar esos 3 pilares en mi servicio. Te voy a traer un producto negociado y me voy a encargar absolutamente de todo. Lo vamos a comprar, reformar y explotar, o lo vamos a comprar, reformar y vender. Y yo simplemente me voy a llevar un porcentaje. Como no confías en mí y no me conoces de nada, las primeras operaciones que hagamos vamos a ir al 70-30. Tú te vas a quedar con el 70, yo me voy a quedar con el 30. Además, no me tienes que transferir dinero, yo no voy a tocar tu dinero, simplemente vamos a firmar un acuerdo donde yo te voy a localizar un inmueble, tú vas a elegir bajo tu propio criterio cuando te presente los números si quieres entrar, tú lo compras, tú lo escrituras a tu nombre y yo simplemente hago de director de orquesta de toda la operación. Sin moverte del sofá vas a generar una rentabilidad mínima de un 20-30% si revendemos o vamos a ir a buscar el 8-10 si retenemos. Y lo único que tienes que hacer es pagarme a éxito. Lo haría con 5 inversores. Cuando vieran, evidentemente, que han salido las operaciones bien, pues testimonio, montaría una landing y con lo que primero que he ganado haría Facebook Ads. Exacto. Y con ese Facebook Ads llenaría ese funnel de más gente como eso y volvería a replicar una y otra vez. La diferencia es que ahora lo haría internacional y online. Brutal. Porque te estás apalancando en las palancas más fuertes que puedan haber ahora. Claro, y ahora ya no solamente estoy limitado a España. Ahora yo no tengo un problema de producto. Yo hablo con mis colegas del sector que tienen un negocio de inversión inmobiliaria y me dicen, tío, no hay producto. O sea, esa es la frase más escuchada del sector hoy en día. No hay producto. Pero es mentira, y yo le digo, tío, pues a mí me sobra el producto, ¿sabes? ¿Pero por qué? Porque yo estoy ahora mismo en 7 países. Entonces, claro, 7 países, todas las zonas que quiera y encima compro sobre plano. En países emergentes que están construyendo su parque de viviendas porque no hay. Y la demanda que tienen cada año de nuevos residentes por temas fiscales o porque simplemente las condiciones del país y el crecimiento del PIB acompaña ese crecimiento de la población y necesitan vivienda. Entonces están en máximo apogeo. Es como haber venido a invertir a Marbella en los 60. Claro, lo rompe. Efectivamente. Entonces, bueno, cada uno está en su pompa y muchas veces también te pasa eso, ¿no? Que tienes esa visión túnel y no ves más allá. Totalmente. Pero si me quedara a cero, es que todos los negocios que he levantado han sido desde cero. Es que nunca he puesto capital para... Es que la gente muchas veces se asombra, pero es que no he puesto dinero nunca para construir un negocio. Brutal. Es que siempre lo he levantado desde el absoluto cero. Brutal. Tremendo. Pues la verdad que creo que es algo que le va a servir a mucha gente todo esto. Creo que hemos roto muchas creencias que tiene mucha gente y al final es un poco lo que buscamos en este podcast, ¿no? Y que podamos aprender de los mejores del sector inmobiliario, compartir experiencias y cosas interesantes. No sé si quieres... No, yo encantado de conocerte porque, bueno, te he visto en las redes igual, pero bueno, personas diferentes. Al final, pues, hay muchas cosas que conocer tu historia, ver realmente qué es posible. Al final, otra persona más demostrando de que independientemente de las circunstancias, porque hay muchísimas circunstancias, es posible de conseguir cosas simplemente proponiéndotelo y viendo esas oportunidades y que en un sector que está anticuado, que todo siempre se ha hecho de una forma, simplemente pensando un poquito fuera de la caja, de repente reempagas cómo se vende y ¡pum! Explota. De hecho, empezaste diciendo que te costaba encontrar esa idea ganadora, yo me quedé con eso, y de repente es que hay cientos de ideas ganadoras que las están reventando una tras otra, y lo estás demostrando. Entonces, eso también es de admirar y decir, coño, increíble también ver toda esa trayectoria y que yo por lo menos, por lo que me has contado, es que, o sea, sé que de aquí a 30 años recordaremos un momento como ahora de decir dónde estabas y dónde estás y que es ese lento, pero... Totalmente, sí, es poquito a poco, claro, es lo que os decía antes. Lento. Pues... Depende de quién te mire y depende de a quién mires. ¿Es lento o rápido? Claro. Totalmente. Para mí, yo del pasado he ido rápido, ¿no? Porque nunca me imaginé alcanzar el punto donde yo estoy, de donde hoy estoy. Para mí, yo del futuro, que es el que miro, voy lento porque ya me gustaría estar allí. Sí, te ves desde el futuro. Claro, si me veo desde el pasado, he ido rápido. Si me veo desde el futuro, es como que... A mí me pasa un poco igual, ¿no? Pienso, joder, cuando esté haciendo
500 millones de Nosotros- euros al año me parecerá una miseria lo que Nosotros gano ahora. estamos en un punto ahora que hace un año y medio atrás nuestra situación era completamente diferente y lo hemos estado hablando muchísimas veces que de repente miras atrás, no te das cuenta el tiempo que ha pasado, que es poco en realidad, un año y medio no es nada, y de repente todo el cambio que das, o sea, si miras al futuro y dices, wow, o sea, simplemente haciéndolo lo que consigues, en plan, Sí. siendo consistente y comprometiéndote con que pase, Es brutal. muy loco. Así es. Bueno, un placer estar Igualmente, el aquí placer es mío. contigo. Y último mensaje, si tienes una agencia inmobiliaria y quieres que te ayudemos a escalar tu negocio y a captar propiedades con todos estos métodos modernos, ¿no? Y dejar un poco atrás los métodos tradicionales de llamada fría, puerta fría, etcétera, que ya no funcionan, y quieres captar, pues eso, más de 10 propiedades al mes en exclusiva con tu agencia, pues que sepas que debajo de este vídeo tienes un enlace donde te puedes registrar y podemos ayudarte. Muchísimas gracias, César, por venir. A Un placer vosotros. tenerte aquí. Igualmente. Muchas gracias.